Comiqueros y comiqueras, en el vídeo de la semana pasada hablábamos de cómo era la vida del coleccionista o del aficionado a los cómics allá por los años 80 y sobre todo 90, y a muchos os llamó la atención algunas cosas de las que os conté, y sobre todo os llamó la atención el tema del correo de los lectores, cómo funcionaba, cómo se publicaba, etcétera, etcétera. Vamos a ahondar un poquito en este tema que a mí siempre me pareció fascinante. Comiqueros y comiqueras, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, bienvenidos, cuando sea. Pues en el vídeo anterior de Viejunadas, en el de la semana pasada, hablábamos de cómo coleccionábamos los cómics allá por los años 90, ¿no? Principios de los 90, finales de los 80, y cómo nos las componíamos a la hora de ir al kiosco. Os lo dejo por aquí, creo que he acertado por una vez, a la hora de ir al kiosco y de hacernos con nuestras series. Y comentaba que existía una figura que no existe a día de hoy, un espacio más que una figura, que era el correo del lector. El correo del lector, que era un punto de encuentro entre pues aficionados, era la única manera. No había redes sociales, insisto, ni nada semejante, ni que se le aproximase, y la única manera que teníamos los aficionados de enterarnos de cosillas, ¿no? He cogido unos cuantos cómics viejunos como yo mismo, al azar, porque si me pongo a enseñaroslos todos, pues nos volvemos, podemos estar aquí muchas horas. Y aparte que no tengo, me encantaría tener dos cámaras para que pudieseis ver lo mismo que os voy a leer yo mientras os lo leo, pero lo sentimos, el despliegue y el presupuesto no llega para tanto. Os voy a poner, por ejemplo, este número de What If, una serie que ahora mismo está bastante de moda porque Disney Plus va a estrenar una serie con esta premisa. What If era una colección en la que se planteaban, pues historias en las que nuestros personajes vivían situaciones que generalmente en el canon y la continuidad regular no podían vivir. En este caso estamos hablando de y si Conan el Bárbaro siguiera en el siglo XX, porque una premisa anterior en estos What If fue si Conan el Bárbaro llegase al siglo XX. Hoy en día tenemos a Conan el Bárbaro en los Vengadores, para que veáis cómo cambian las cosas. El correo en los Comics Forum se colocaba al principio, se llamaba Marvel Manía, como podéis ver, y lo llevaban tres profesores. Yo creo que eran cuatro, pero ahora solo me vienen a la cabeza tres, que eran el profesor Atomos, el profesor Loki y el profesor Osuya, ¿vale? Y creo que me olvido de algún profesor más, y hubo algún profesor efímero. No eran más que sinónimos de trabajadores de Comics Forum, podían ser cualquier cosa. Además, con el tiempo se ha sabido quién son, pero yo ahora mismo no lo recuerdo, no recuerdo exactamente quiénes son. Son gente que todos los que estamos en este mundillo más o menos conocemos, pero yo ahora mismo no recuerdo quién son, con lo cual no voy a meter la pata. Sé que el profesor Osuya era Mariano Ayuso, que tampoco se rompió mucho la cabeza, ¿no? Y tenían como una especie de personalidad, ¿vale? Tenían hacían una especie de juego. En este caso, aquí para llevarme la contraria, el que contesta Raymond Fonseca, no lleva ningún nombre de profesor ni demás, pero bueno, los profesores Loki y Átomos, sobre todo, creo que en este de X-Men sí está el profesor Loki, aquí lo veis, tenían todo su caricatura, evidentemente en este caso era de Loki, y el profesor Átomos no he encontrado ninguno del que saliese, era una caricatura igual, pero tenía una especie de átomos girando en torno a la cabeza, ¿de acuerdo? Y tenían como una especie de pique, ¿no? Pique ficticio, por supuesto, entre ellos, entre el profesor Rocky y el profesor Átomos. Entonces se tiraban pullas uno a otro, evidentemente eran compañeros de editorial, eran coña, ¿no? Y tú como lector, pues al final te hacías de uno o de otro, porque te gustaba más el estilo de uno y de otro, y entrabas un poco en ese juego de tirarle pullas al otro y demás. Bueno, una manera de interactuar, como ahora en redes sociales. Os voy a poner un ejemplo. En redes sociales muchas veces, pues no voy a poneros el ejemplo del que tira la puya DC siendo de Marvel o el que tira la puya Marvel siendo de DC, porque es un ejemplo que se ha vuelto muy insano, ¿vale? Un ejemplo que ahora mismo no le veo mucho sentido y que no tiene el mismo espíritu. Pero por ejemplo, cuando veis esas actualizaciones de estados en internet en las que dice ¿y vosotros qué preferís? ¿El traje del Lobezno amarillo o el traje marrón? O ¿cuál es vuestro Spider-Man favorito? ¿Tobey Maguire o Tom Holland? Para uno y corazoncito para el otro, ¿no? Pues se buscaba esa manera de interactuar con el público, con el aficionado en este caso, pero con los medios que había, ¿no? Se buscaba una respuesta del oyente, pero en este caso del lector,
pero con los medios que había, que eran muy limitados. Pues como os digo, me preguntaba también siento no recordar su nombre, lo siento muchísimo, un seguidor, que cómo funcionaba esto del correo de los lectores. Muy sencillo, era muy sencillo. Tú veías que iba a salir una colección o anunciaban una nueva colección y demás, o salía una colección, y conforme salía el número 1, tú escribías una carta a esa colección escribiendo lo que se te antojase, ¿no? Te daban unas señas postales, te daban una dirección para escribir, a ver si veo por aquí alguna, ¿no? Aquí concretamente no la veo, a ver, vamos a ver si tenemos, mirad, aquí lo tenemos. Recordad que podéis escribir esta sección poniendo en el sobre el título de la colección a la que os dirigís y nuestra dirección, que ya no existe obviamente: Comics Forum, Editorial Planeta de Agostini, Aribau 185, primero 08021, Barcelona. Así era como se contactaba con este correo de los lectores. Yo en este caso ponía X-Men y esa dirección, ¿no? No eran pocas las ocasiones en las que tú escribías X-Men y te acaban contestando en Conan el Bárbaro, ¿no? Bueno, no exactamente, pero a lo mejor se acababa justo esa serie porque la cosa iba a un retraso tremendo y te contestaban en otra. Entonces había que tener mucha paciencia, había que ser seguidor de todos los números, porque si no te podías perder tu respuesta, y tu respuesta era un acontecimiento. Ahora en las redes sociales escribes y está ahí inmediatamente. Aquí salías impreso al lado de Jim Lee, al lado de Chris Claremont, veías tu nombre al lado de Stan Lee. Aquello era maravilloso, aquello era un impacto. Y mirad, sigo leyendo. En esta misma sección podéis dirigiros también a otras secciones como opinión, porque había una sección que yo creo que fue bastante efímera, no fue de las que más duraron: compro, cambio, vendo. Aquí era donde nos uníamos, nos juntábamos, pues lo que os comentaba en el otro vídeo, ¿no? Busco tal cómic, vendo tal cómic, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el mercadillo. Es mi héroe, que era una sección en la que la gente dibujaba su... Tengo algún dibujo de Es mi héroe publicado, pero no recuerdo en qué número me lo publicaron, disculpadme. Dibujabas tu personaje favorito y bueno, pues te lo publicaban en un momento dado, ¿no? Servicio de prensa, que yo creo que esto era para números atrasados, no estoy muy seguro, la verdad es que no me acuerdo. Artículos de los lectores o mandarnos vuestros fanzines para que hagamos una reseña desde Comics Forum. Los fanzines pues eran las revistas de aficionados, que aún existe alguna, en las que, bueno, pues cómics de aficionados, ¿vale? Hechos por aficionados, y a veces Comics Forum o otras todas las editoriales hacían una pequeña reseña. Pues así funcionaba, mandando una carta y teniendo una paciencia de hierro y viendo cómo tarde o temprano se publicaba tu carta y respondían a tus preguntas o leían tus chorradas. Porque mirad, aquí en este número 12 de What If, concretamente, o que os estoy enseñando, hay un tal, vamos a ver, no sé si es el primero, este imbécil, hay un tal Agustín Lobato Cotiello, Agustín Lobato en este caso, prescindillo, no sé si se lee bien, porque no lo estoy viendo. Aquí hay un tal Agustín Lobato que vamos a ver, yo no lo recuerdo, voy a pasar la misma vergüenza que vosotros releyéndome. Que a saber cuándo lo escribí, yo seguía esta colección, por cierto, What If, imaginaos ir a un kiosco de la época y decir: hola, ¿me das el What If? Hombre, el nivel de inglés en España ya es el que es. Y en aquella época, pues el nivel de inglés de un señor de 60 años, en 1990 y lo que fuese, porque no lo veo, pues era para decir que te vayas al carajo. Recuerdo que me dieron un par de veces la revista Wapiti. El Wapiti es un animal que antes daba nombre a una revista. Y no quiero, que total, que te acababan sacando la pila de TVOs y decía: coge el que quieras, anda, enfermo mental. Y yo, no se lo ponían fácil a los pobres kiosqueros. Bueno, pues como os digo, aquí está un tal Agustín Lobato desde Asturias. Vamos a ver, este joven, vamos a hacer un viaje con el DeLorean al pasado, a ver este joven qué inquietudes tenía por aquel entonces. A veces te publicaban la carta tal cual y otras veces te contestaban a lo que tú escribías, ¿vale? En este caso es la segunda opción, contestaban a lo que yo había escrito. Me contesta Raymond Fonseca en aquel entonces: desde luego tienes toda la razón del mundo, ¿cómo alguien con tu apellido no va a ser un incondicional de Lobezno? Os aclaro que Lobezno, el primer nombre que tuvo en España fue Lobato. Entonces, bueno, jugaba ahí un poco con la gracia, jijiji, qué risa, ¿no? Un nombre que le duró poquísimo, fue en Ediciones Vértice, yo creo que desapareció Ediciones Vértice y lo llamaron Lobezno ya inmediatamente. Son sinónimos, en cualquier caso, Lobato y Lobezno. A dicho personaje lo vas a ver precisamente en el próximo número titulado, dentro del episodio titulado ¿Y si Lobezno hubiera sido agente de S.H.I.E.L.D.? Y preparaos porque el dibujante Jim Valentino, Rob Liefeld y Scott Williams es de un espectacular
es una espectacular, pero disculpad, veo fatal, fatal, fatal. O sea, ahora mismo estoy teniendo, me está dando, me están dando los años en la cara. Entre los años que hace que escribí esto y lo mal que veo, que me estoy dando cuenta, estoy sufriendo. Bueno, sigo. Preparaos porque el dibujo de Jim Valentino, Rob Liefeld, madre mía, y Scott Williams es de una espectacularidad tal que encaja perfectamente con el personaje. Aquí también te creaban un poco de hype, ¿no? Aprovechaban para eso. La ficha con la historia de Ojo de Halcón la tienes en el número 35 de los Nuevos Vengadores, donde podrás conocer con exactitud todo lo relacionado con el personaje. Se ve que yo había fichas de los personajes en algunos cómics, pues en algunos cómics en los que sobraban páginas, o por ejemplo, en algunos cómics que sobraban páginas, pues ponían pósters, ¿no? Las páginas son de X pliegos, los cómics se hacen con X pliegos, ¿verdad? Y a veces sobran páginas con respecto a la numeración americana, pues ya aprovechan para insertar, aquí tenéis el compro, cambio, vendo. Luego leeremos un poco a ver qué pone. Aquí tenéis el compro, cambio, vendo. Bueno, ponían fichas de los personajes. Ahora vamos a Wikipedia, en aquel entonces no había Wikipedia, y se cogían las fichas del Marvel Universe Handbook, o algo así se llamaba, Official Marvel Handbook, o Official, y las traducían en español. Entonces sabías cuánto medía Ojo de Halcón, cuánto pesaba, qué poderes tenía, etcétera, etcétera, porque muchas cosas no las teníamos claras, lo mismo que la mayor parte de la gente hoy en día tampoco tiene claras las cosas sobre los personajes. Lo que pasa es que la información es mucho más accesible. Sigo leyendo, una vez que han solucionado mi inquietud. John Byrne comentó recientemente en una entrevista que le gustaría realizar el especial Marvel DC de Lobezno Batman. Yo a lo mío, yo estoy hablando con Comics Forum, que publicaba Marvel, y yo preguntando sobre Batman. O sea, aquí sin criterio, con John Byrne. John Byrne ahí ya estaba, ya lo tenía yo, aquí cruzado. Pero ya sabes, este tipo de proyectos son muy lentos en el caso de que se acaben realizando. Nunca tuvimos un Lobezno Batman, por cierto. Por el momento no se han publicado nuevos especiales Marvel DC, porque yo era DC y me estaba metiendo las narices en lo de Marvel, tenía que meter a DC, yo estaba metiendo ir a puntillica, tocando las narices al pobre Raymond Fonseca, preguntándole por cosas que no tenía por qué saber el chiquillo. Ojo a lo que me contesta. DC son las siglas de Detective Comics. Yo no tenía ni idea por este entonces de lo que significaba DC, entonces se lo preguntaba a este hombre, que era de Marvel, insisto. Estaba en una colección de Marvel, evidentemente sabía de todas las editoriales, como todos los aficionados a este tema. Ojo al nivel de inocencia en el que nos movemos. La adaptación al cómic de Batman hace algunos meses que fue publicada por 5. O sea, y si me estoy flipando con vosotros, porque yo esto hace mucho que no leía, yo dando la tabarra en un cómic de Marvel sobre adaptación al cómic de Batman. O sea, es que es para... Y no os penséis que mandé esta carta nada más, no, yo mandaba una al mes como mínimo, y allá donde fueran aterrizando. Vamos a seguir. Sobre las adaptaciones de Forum, en la calle tienes ya la de Indiana Jones y la última cruzada, adaptaciones cinematográficas a cómic. Recordamos que en aquella época el VHS pues era lo que había, a unos precios prohibitivos, y la única manera de ver una y otra vez la película, de verla, era teniendo la adaptación oficial al cómic. Y a mí era una cosa que me gustaba particularmente. Sí, durante bastante tiempo han existido dos hombres de hierro, Tony Stark y James Rhodes. Una duda que yo tenía de si era porque en Secret Wars, por ejemplo, se vio que el que estaba bajo la armadura pues no era Iron Man, que era un hombre negro, o sea que no era Tony Stark, perdón, era un Iron Man negro, entonces yo no sabía quién era, ¿no? Aquí los novatos lo vomitábamos todo. Esta situación se acabó concretando en el número 200, donde Tony Stark asumía el protagonismo de la colección. Aunque en un futuro próximo, en el principio de la era Micheline Bright Layton, volverán a aparecer los dos. Y por supuesto, tanto What If como Lobezno son, en principio, y si vuestro apoyo no falla, colecciones infinitas. Y muy bien tu dibujo de Sasquatch. Este dibujo de Sasquatch, por cierto, fue el que os dije que posteriormente se publicó en una de estas... secciones, en Puertas Abiertas. No sé en qué número está, lo siento muchísimo, no sé en qué número apareció, creo que fue de What If también. What If era una serie que yo seguía mucho y a la que escribía mucho para desesperación del pobre Raymond Fonseca. Ya veis las idioteces que le preguntaba. Ya que hablamos de colecciones infinitas, hoy hablaríamos de series abiertas o de series regulares simplemente. Los correos eran algo que dadas la naturaleza del retraso que llevaban, mejor el retraso, pues entre que llegaba, lo leían y lo publicaban, pues no había correos en las series limitadas. En las series limitadas de 6, 12 números no había correos, era en las ongoing series, ¿no? que lo llamaríamos ahora, en las series regulares, ¿no? En las series que no tenían un final prefijado. Y así era, este nivel de inocencia nos movíamos. Voy a coger, por ejemplo, bueno, había visto antes el compro cambio vendo para que veáis, ¿no? Cosas.
para que veáis, os voy a leer un par de ejemplos. Lo primero que vea, vendo el número 2 de la Patrulla X, la primera publicado en 1972 por edición de Vértice, por 1.500 pesetas. Este TVO consistía en 130 páginas. También vendo los librojuegos Forum números 1 y 2 de Spider-Man y la Patrulla X. Los librojuegos también merecen, yo creo, un retrospector. Los tengo en alguna parte, a ver si los encuentro, porque eran algo curioso. Eran un elige tu propia aventura. Bueno, los más jóvenes no sabéis de qué os hablo tampoco, pero con superhéroes. A ver si los encuentro algún día. Perdón, ya me perdí, vale. También vendo los librojuegos Forum números 1 y 2 de Spider-Man y la Patrulla X respectivamente por 300 pesetas. Y el formato prestigio número 1 de Excalibur por 400. Todo el lote junto lo vendería por 2.400 pesetas. Referencia, Fernando Álvarez y su dirección. Bueno, pues tú le escribías a Fernando Álvarez y le decías, oye Fernando, me parece muy bien eso, ¿me lo dejas en 2.000? Que éramos, no regateábamos mucho porque entre que nos contestaba y no por correo, a lo mejor se nos pasaba la oferta, ¿no? Entonces la tontería de regatear por aquel entonces no se debía llevar mucho. Entonces tú decías, estoy interesado en estos, aquí compro el especial primavera de los Vengadores en el que se enfrentan los Vengadores contra Arsenal. Referencia, Juan Batista Rodríguez y su dirección. Pues tú tenías ese especial primavera, le escribías y decías, oye Juan, que tengo ese especial primavera, ¿por cuánto? Te lo vendo por 500 pesetazas. Y luego él te respondía, total, que al cabo de 5, 6, 7 años, que era lo que tardaba el correo en llegar, porque venía en caballo y lo llevaba Miguel Strogoff, llegabais a un acuerdo y hacíais el intercambio. Bueno, pues así funcionaba, esto era la analogía, bueno, la era analógica. Vamos a ver este de X-Men, por ejemplo, es el número 2 de la época de Jim Lee y Chris Claremont. El número 1, evidentemente, no había correo, porque la gente no se había enterado de que esa serie, y también porque solían dedicar esta contraportada a los correos, ¿no? Vamos a ver en este, el primero que me tope, no creo que aparezca yo por aquí, porque no. Sergio López pregunta, no dudaba ya en febrero que el correo de esta cole caería en mis manos, en mis garras, jeje, esto en mis manos. El profesor Loki hacía un papel como de villano, ¿no? Loki, pues, no es el Loki del universo Marvel, Loki, estamos acostumbrados a que los malos fueran malos y los buenos fueran buenos, no a que todo tendiese a un... Bueno, vamos a dejarlo para otro lado. Tendrás a Jim Lee, pero solo los primeros números, y en cuanto a lo del guión de John Byrne, pues también en poquitas aventuras, menos incluso que las de Lee. En un correo patrulloso, esto era muy también de estos correos, de ponerles nombres, de bautizarlos. Me acuerdo que a Spider-Man lo llamaban el arañoso, y cosas así, y tú te quedabas, el trepatochos lo llamaban también, y te quedabas con esa jerga, no era una manera, insisto, de conectar con el lector. Bueno, pues sigo. El número 121, creo, publicó su propia opinión al respecto, así que sobran comentarios. Y oye, no, para mí el estilo de Jim Lee no se parece nada al de Dan Jurgens en Superman. Pues no, ni por el forro, vamos. Y no entro en valoraciones, solo hablo de diferencias. Como estáis viendo, esta sección es del estilo que tú llamas tradicional, el Yankee. El Yankee se deja para la segunda edición Forum de la Patrulla. Es que así caben más cartas y más aclaraciones y respuestas a consultas. Vale, el estilo Yankee, al que hace mención aquí el profesor Loki, es el estilo en el que se pone la carta completa. O sea, aquí están respondiendo a tu carta y solo tú sabes lo que has escrito, si lo recuerdas, después de tantos meses. Y en el estilo Yankee, como decía él, te ponen la carta completa y abajo te contestan, ¿no? Hubo algunas colecciones, tengo cómics de 5 también, por supuesto, para que veamos que en todas las colecciones tuvimos, o entre las dos editoriales, teníamos correo del lector. Lo llevaba Miguel González Saavedra, al que yo tenía particularmente abrazado, porque como os digo, era más de DC, y bueno, aunque me metía a oler en Marvel, pues escribía más a 5 que a Forum, ¿no? Y también es del estilo pues tradicional, como decía el profesor Loki, ¿no? De responder a las preguntas que hacía. Bueno, no os lo voy a leer porque tampoco Nos envía una lista, por ejemplo, Alfonso Cebrián nos envía una lista de material de C que publicaron Bruguera, Valenciana y Ediciones Vértice. Empezamos con la primera. De Superman se editaron 50 números, la colección normal 40, pues te ofrecían datos, ¿vale? O sea, este chico en este momento quería saber qué cómics publicó Bruguera, la editorial valenciana y Ediciones Vértice, y aquí Miguel González Saavedra hacía una labor, ¿vale? De investigación, y le decía, bueno, pues hay esto y esto, y a la vez el que lo leía también se enteraba. Pues a través de las inquietudes de los demás te enterabas
y cubrías tus propias inquietudes, ¿no? Estoy mirando lo que llevo de vídeo y estoy flipando. A mí me parece que llevo 5 minutos hablando, madre mía el rollo que os estoy soltando. Hubo una época tristísima en la que los correeros, que era como los llamábamos a esta gente que llevaba los correeros de una y otra editorial se picaron, ¿vale? No sé quién exactamente fue, ni voy a poner nombres ni apellidos porque no me acuerdo de otras cosas. Se picaron, entonces desde DC lanzaban, o sea, desde 5 lanzaban pullas a Forum, desde Forum a 5, ya empezaba ahí la cosa de Marvel versus DC, y más bien no era Marvel versus DC, sino que era Forum contra 5, 5 contra Forum, que si empezasteis vosotros primero, no empezasteis vosotros primero. En aquella época yo lo seguía con interés, bueno, porque al fin y al cabo, pues joder, a ver, era un salseo al que no estábamos acostumbrados. Ahora me da directamente pena, es algo que no me interesa porque ahora es lo más común del mundo, ¿no? Por desgracia. En esa época ya la cosa se empezó a desnaturalizar y no duraron mucho más los correos. No sabría poneros una fecha límite hasta la que duraron estos correos de los lectores, pero vamos, en los años 2000 ya no lo sabía. En los años 2000 creo recordar que ya no lo sabía. Yo os estoy poniendo de ejemplo a Ediciones 5 y a Forum, que son las paradigmáticas, pero creo recordar que otras editoriales, y solo creo recordarlo, no estoy seguro que alguno de vosotros tiene el dato, y si lo tiene que me lo deje en comentarios, creo recordar que otras editoriales también tenían correo del lector, pero la verdad es que no me suena. No me suena, simplemente es un recuerdo que tengo ahí, pero a lo mejor es un recuerdo falso. El caso es que eran nuestra Wikipedia, queridos amigos, eran nuestro Twitter, eran nuestro Facebook, eran, bueno, pues había también un compi que nos comentaba, dice, yo me lo saltaba todo porque me parecía un rollo, iba directo al cómic. No, yo cogía el cómic, lo primero que hacía era leerme el correo de turno, porque es que al fin y al cabo aprendías un montón, aunque había preguntas que nunca te habías hecho. Es como ir a una conferencia. En una conferencia no te van a hablar de lo que a ti te gusta exclusivamente, sino que te pueden hablar de otras cosas que pensabas que no te gustaban, pero puñetas, al final te acababan entreteniendo. Luego me leía veis, aquí están las fichas que os decía cuando hablaba de Ojo de Halcón, pues este tipo de fichas son. En este caso es del universo DC, pero tenía su equivalente en Comics Forum o en Marvel. Pues las fichas en este caso es una ficha sobre Krypton y la kriptonita. Pues esta era la entrada de Wikipedia que teníamos nosotros sobre Krypton y la kriptonita. Yo me leía todo esto del Krypton y la kriptonita, me leía las DC News, que las vimos el otro día por encima, las novedades de DC, vamos a ver en Forum que había, vimos antes el compro cambio y vendo, siempre era el mismo esquema, ¿no? En la contraportada. Aquí veis que en vez de Marvel Manía es X-Manía, ¿no? Al final ya empezaron en un momento dado ya empezaron a ir cambiando los nombres, pero bueno, lo de Marvel Manía era mítico. Había también en Marvel Manía, había también un juego, entre comillas, para adivinar, a ver si lo conseguimos ver, quiénes eran los personajes que componían las distintas letras. Había puestas para todos los gustos. Como veis, o como espero que estéis viendo, detrás de las letras había la cara de un personaje Marvel, entre el pulso que tengo y lo bien que enfoca esta cámara, que ahora mismo por lo que veo son la cosa, el Doctor Muerte, Thor, Hulk, Daredevil, Spider-Man, diría que Galactus, el Capitán América, Namor, Silver Surfer y Iron Man. Había uno que en su día se me resistía, los acabo de sacar todos a la primera y viendo bastante peor que cuando era joven. Bueno, para que veáis que hacerse mayor a veces tiene estas ventajas, que ganas en sabiduría y ya sabes reconocer a todos los personajes de las letras de Marvel Manía de un solo vistazo. Pues como os digo, yo me lo leía todo, me leía todo esto, me leía, como veis aquí, ya lo vimos antes, el compro cambio vendo, muchos pósters los aprovechaba. Muchísimos pósters, tengo enmarcados los primeros 2 pósters que regaló tanto 5 como Forum, los dos los tengo enmarcados, desde hace muchísimos años que los tengo enmarcados, y bueno, en este caso toca publicidad, ¿no? Pero podría haber tocado, pues aquí por ejemplo lo que os digo, mi dibujo de Sasquatch, ¿no? O el dibujo de cualquiera de cualquier otro personaje. Y esto es como funcionaba, queridos amigos y queridas amigas, queridos comiqueros y queridas comiqueras, era todo mucho más analógico, tenía mucho más encanto, como he dicho en el otro vídeo, no creo que fuera ni mejor ni peor, era muy distinto, muy distinto, requería de paciencia, que eso sí que lo hemos perdido totalmente. No soy un nostálgico, no quiero que vuelvan los viejos tiempos, no, el mundo tiene que avanzar y tenemos que seguir hacia adelante, si puede no ser hacia abajo, mejor, pero hacia adelante.
Así que no me parece que esto fuera mucho mejor, que bonito, no, porque no, esto de para cuando te publicaban la carta y te contestaban ya te había dejado de gustar hasta el personaje, ¿no? Pero sí que teníamos, mirad, otra sección que acabo de ver, y si tú aquí proponías tus propios what if. Vamos a ver qué hay por aquí, porque me parece que yo también asomo en alguna parte. No sé si es en este número, en algún otro número asomo. Bueno, pues la gente proponía sus propios what if, por ejemplo, y si Lobezno en vez de tener instinto de lobo hubiera tenido instinto de gallina. Esto lo propone Lobezno Garritas, de Gijón, Asturias. Yo ahora mismo no estoy seguro de que no sea un seudónimo mío, voy a seguir leyendo. Y si Daredevil fuese paralítico en vez de ciego, esto hoy en día estaría censuradísimo, ¿no? Como se dice, canceladísimo. Y si Iron Man no tuviese armadura, y si Raymond Fonseca no tuviese el correo de What If, bueno, esto son chorradas que, bueno, de Gijón, Asturias. No estoy seguro porque no me acuerdo, pero viendo que me respondieron a la carta en este mismo número, puede que este Lobezno Garritas sea yo mismo. La verdad es que no lo recuerdo. Qué curioso, me ha pasado también, no tenía ni puñetera idea, me ha pasado en directo, bueno, me ha pasado leyendo esto con vosotros, puede que fuera yo, la verdad es que puede que fuera yo, no me suena, pero algunas cosas, algunas chorradas sí que me quieren sonar. Otras propuestas iban más en serio, ¿no? Daniel Vergés en su momento preguntaba, ¿y si la araña reactiva hubiese picado a la masa sería increíble Hulk, lo llamábamos la masa. Y si Lobezno no hubiera podido dominar su ferocidad animal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas eran otras secciones. Yo creo que este de Gijón soy yo, porque yo tantos idiotas en Gijón por centímetro cuadrado no hay. Pues como os digo, no eran tiempos mejores, no creo que fueran tiempos mejores, pero lo que sí hemos perdido es la paciencia. En aquella época tenías que tenerla por narices, para todo, para todo. Ahora la inmediatez nos está llevando, eso sí que es algo que puedo criticar, porque vengo de otra época en este sentido, nos está llevando por sitios que son demasiado, que se están cargando demasiado la magia de todo, y eso sí que puñetas. Tengo que decir que algo era mejor antes y era eso, que todo tenía más magia. Pues por poneros un ejemplo, sabemos las noticias, voy a un abrazo enorme, enorme, enorme a Alex, por ejemplo, de las crónicas de Atlantis, pero cada vez que Alex aparece con se ha filtrado unas fotos del rodaje de Shazam, digo, Alex, vete a la mierda, que no tengo ganas yo de saber de estas fotos, pero luego me veo el vídeo, ¿no? Porque en el fondo también me interesa y porque me encanta verlo. Pero no sé, claro, él es más jovencillo que yo, es bastante más joven que yo, entonces lo ve de otra manera y bueno, pero yo lo veo y con todo el cariño que tengo, que lo quiero un montón, de verdad, él lo sabe, si lo está viendo, y si no lo está viendo lo sabe también. Es de los pocos canales que sigo así un poco de este rollo, por eso os pongo de ejemplo. Pues muchas veces, pues eso, se ha filtrado el nuevo traje de Shazam, podemos ver a Bruce Wayne en la moto, pues él se hace eco de lo que la gente quiere saber a día de hoy, y muy bien que hace. Yo he decidido, como sabéis en Gotham City Informer, apartarme de todo eso porque es algo que no me va. Pero coño, te cargas un poco la magia, o sea, yo estoy viendo un canal que me gusta mucho, como el de Alex, y ese contenido me echa para atrás. Joder, Alex, haz algo por los viejos, tío, yo qué sé, haz un vídeo para viejunos con paciencia, que podemos tener todo el tiempo del mundo, y otro para chavales como tú, en el que ya tal, no sé, macho, o sea, que yo quiero poder verte sin querer acabar ahogándote. Pues, un beso, majo. Pues lo dicho, han cambiado muchas cosas, algunas para mejor, otras para peor, pero bueno, que no sé, que esto sirva un poco de ejemplo a los que me preguntáis cómo funcionaban los correos y demás. Aquí os digo, aquí tengo 3 cómics, en este caso 5, porque no, estos eran 4, 5, 6 cómics, porque los retapados, mis queridos retapados, que mucha gente les tiene mucha manía, gracias a ellos tengo la colección que tengo, que estos retapados consistían en tener, bueno, pues los números que sobraban de la edición, te los recortaban un poquito por arriba y por abajo, ya te los jibarizaban por entonces, que es sacrilegio, y te los metían al precio de 2 o de 3, dentro de estas tapas. Bueno, a mí me pareció una ventaja, digo, coño, si me viene hasta encuadernado, ¿no? Anda que no tengo colecciones en retapados, o no tuve en su momento, me fui deshaciendo de ellas a medida que compré ediciones nuevas. Pues así funcionaba, chicos, así funcionaba, y vaya rollo que os he metido, yo no pensaba liarme de esta manera. No sé, si os sigue gustando, seguid dejándonos el feedback sobre este tema. Oye, cuéntanos más, abuelo, que queremos saber más.
Que paséis buen verano. Vamos a ver los vídeos que hacemos a lo largo de este mes de agosto, porque aunque la tienda cierra, yo no cierro, yo estoy abierto siempre, aunque tendré que cerrar en algún momento y tomarme unas vacaciones, así que bueno, vamos a ir viendo. En cualquier caso, dejadme por aquí vuestras, si habéis llegado hasta aquí, sobre todo, muchísimas gracias, pero dejadme vuestras impresiones, dejadme vuestro feedback y a ver qué os ha parecido todo este mundillo tan analógico, qué otras cosillas os puede molar que en un momento dado comentemos. Bueno, pues algo así. Insisto que no hayáis podido ver a la vez que yo las cosas mientras la leo, pero bueno, esto requiere de una infraestructura de la que de momento no disponemos. Dame algo, esto sirve para pedir. Muchísimas gracias a todos y a todas, nos vemos.